ustedes los que están sintonizando estas conferencias a través de las redes sociales, del internet, en todas las naciones. Estamos cerca ya de 57, 58 naciones y recibimos cartas de Inglaterra, de Francia, de España, de Barcelona. Ya tenemos más iglesias, quería compartirles. Ya tenemos en Madrid, tenemos en Barcelona iglesia también, en Italia, en Costa Rica, en Colombia tenemos 3, en Bogotá, nada más en la ciudad de Bogotá tenemos 3 iglesias de Villanueva, una en Denver, Colorado. Tenemos discípulos en Inglaterra también, y le damos gracias a Dios por este alcance que Él nos ha dado. Y nos habla también de la seriedad con la cual los cristianos están tomando las Sagradas Escrituras, porque verdaderamente el tiempo es corto. Y mientras más atención pongamos y más firme hagamos nuestra convicción, más sólida será nuestra esperanza y más ganas y el ánimo, será una pasión la que debemos de tener, una pasión porque el Evangelio sea compartido en el mundo. Esta serie de profecías selladas del fin, estamos compartiendo que las profecías del Antiguo Testamento, cada vez lo vamos a ver con bastantes versículos. Cada vez que tú oyes en el Antiguo Testamento los últimos días o los postreros días o el tiempo del fin, siempre en el Antiguo Testamento se refiere a los últimos días, al tiempo del fin de Israel, y siempre se refiere a la gran tribulación. ¿Cuándo serán los últimos días de Israel? Los postreros días de Israel, el tiempo del fin de Israel, se cumplirán hasta el final de la tribulación, cuando los purgue Dios en los 7 años de tribulación de la semana 70 de Daniel, y Él regrese para que ellos entren con la iglesia a poblar el mundo otra vez en el reino mesiánico o en el reino milenial. Muy bien. Y cuando en el Nuevo Testamento, de los Hechos para adelante, oigamos la frase estos postreros días, en el último tiempo, en los últimos días, siempre se refiere al final de la iglesia. ¿Cuándo terminan los últimos días para nosotros? Con el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto sea la iglesia sacada del mundo, en ese momento se terminó y fueron los últimos días de la iglesia. Y entonces comienza Dios y regresa a terminar lo que dejó pendiente con la nación de Israel. Veamos entonces que el término bíblico los últimos días y el más popular los últimos tiempos no siempre se refieren a la iglesia o a Israel. Tenemos que ver en dónde está el texto y el contexto descrito. Y vamos a ver a continuación, veamos algunos pasajes. Comencemos con Deuteronomio capítulo 4 para demostrar primero algunos textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, versículo 30, que hablan de los postreros días y siempre se refieren ¿a cuándo? A los últimos días de Israel. ¿Cuándo será el final de Israel? En el tiempo de la gran tribulación. Ahí Dios terminará con la nación de Israel. Dice Deuteronomio 4, versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Aquí está hablando Moisés del tiempo de la angustia, que lo confirma el profeta Jeremías, que serán los días cuando Israel sufrirá más que en cualquier otra época de toda su historia. Deuteronomio 31, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperán, se apartarán del camino que les he mandado y que les ha de venir, mas en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con toda la obra de vuestras manos, habló Moisés a la congregación estas palabras
este cántico hasta acabarlo. A los que les interese la frase postreros días, es la palabra hebrea acharit, yom, así como suena acharit con CH, yom con Y, a los que les interese profundizar en el hebreo. Veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 30, versículo 29. Jeremías 30, versículo 24, perdón. Jeremías 30, 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días, entenderán esto. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo hablándole a través de Jeremías al pueblo de Israel? Que hasta el final de los días ellos iban a entender por qué Dios se enojó con Israel, porque será al final de los días, en la tribulación, cuando Israel se convierta a Jesús el Mesías. Lo rechazaron, hicieron enojar a Dios, y ahorita Dios está divorciado de la nación de Israel. Isaías 50, versículo 1. Dios le dio carta de divorcio a Israel, pero Israel está pendiente. Están esperando a que venga la tribulación, Dios los meta al horno, que es lo que va a ser la tribulación, y ahí ellos van a encontrar al Mesías. No todo Israel, porque no todos los que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob son judíos. Eso lo sabían, ¿verdad? Es judío el que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, no étnicamente, sino espiritualmente. Gálatas capítulo 3 lo explica el apóstol Pablo. La iglesia somos hijos de Abraham, y el que es de la fe recibe las bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque la semilla que Dios bendice en Abraham no fue a Ismael, fue a Isaac. Y de Isaac vino entonces Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus, de las 12 tribus Judá, a David, Salomón, y ahí viene toda la semilla. ¿Y quién es la semilla? Jesucristo. Entonces tú, cuando recibes a Jesucristo, eres partícipe de las bendiciones, porque si la raíz es santa, dice Romanos capítulo 11, y la raíz es Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas. Y si nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel, somos partícipes de la savia del árbol. Qué profundo está esto y qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, no todos los que se llaman judíos, por eso es ridículo que haya cristianos que se pongan la kipá, que quieran guardar el sábado y que quieran hacerse judíos cuando ya lo somos. ¿Y por qué? Porque la palabra judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Y dice Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, al Mesías, comenzamos a ser los verdaderos adoradores, porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Y de ahí viene la palabra Judá, de alabanza. Somos los que alabamos a Dios con el corazón, pero con el espíritu también. Muy bien, veamos ahora algunos pasajes del libro de Daniel, que es donde más se encuentran las frases en los tiempos del fin, en los postreros días, e insisto y enfatizo, todos se refieren al tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, vemos Daniel capítulo 2, versículo 28, cuando Daniel explica a Nabucodonosor el sueño. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros
días. Y aquí se vuelve a usar la frase Acharit Yom. Vean esto con cuidado. El rey tuvo una visión de una estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata y el pecho, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies de bronce mezclados con barro. Y cuando el rey le preguntó a todos los discípulos de Walter Mercado, ¿verdad?, que en paz descanse, y a todos los astrólogos y ocultistas y videntes, la interpretación no la pudieron dar, porque el sueño venía de Dios. Pero Daniel, que se encontraba como jefe de los magos y de los astrólogos, enseñándole las cosas del Antiguo Testamento, le llamó el rey y le dio la oportunidad que Daniel interpretara el sueño. Y cuando Daniel interpreta el sueño, en todo el capítulo 2 de Daniel, le dice al rey: tú eres la cabeza de oro, que es Babilonia. ¿Quién es Babilonia en el siglo XXI? Irak, la nación de Irak, la región geográfica de la Mesopotamia, donde se encontraba Irak, y Siria es actualmente Irak. Tú eres esa cabeza. El brazo y el pecho de plata es el segundo imperio que la historia corrobora que así fue. ¿Quién siguió de los babilonios, señores historiadores? Los medos persas. Y después el tercer imperio que siguió a los medos y que derrotó a los persas, ¿quién fue? Alejandro el Magno, Grecia. Y entonces Roma sigue de Grecia con dos piernas, porque el imperio romano se divide en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Por eso están divididas las dos piernas. Y de los dedos de los pies, dice la Biblia, que era una mezcla de hierro con barro. Pero el punto que quiero aclarar es el siguiente: si esta visión era para los últimos tiempos de Israel, significa que naciones del anticristo serán Irak y Siria. Los persas, que son Irán actualmente, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Grecia, o parte de la división de Grecia, cuando Alejandro el Magno muere, se divide en cuatro: Grecia, en Turquía, en Egipto, en Siria, y finalmente el nuevo imperio romano, que va a resurgir, que representa los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, de acuerdo a este modelo, no existe un sexto imperio. Oiga, pero los ingleses abarcaron el imperio británico, fue tremendo, sí. Y también España tuvo un imperio tremendo, los españoles, unas naves impresionantes, casi conquistan toda Europa. Y también los otomanos, los turcos, ¿verdad? Y los musulmanes, 500 años casi del gobierno otomano. Pero todos estos supuestos imperios, incluyendo a los nazis del siglo pasado, nunca Hitler se tuvo que unir con Mussolini en Italia, con los japoneses, y solamente Hitler conquistó Polonia, Austria, Hungría, algunas naciones de Europa. Los otomanos solamente se concentraron en el Medio Oriente, los españoles también. Nunca hubo imperios como los 4 imperios descritos en Daniel: el imperio babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos. Entonces, si solamente va a haber 4 imperios, no más. Aquí Dios, el modelo es el siguiente: los 10 dedos son del mismo imperio, porque descienden de las piernas del imperio romano, del cuarto imperio. Entonces significa que del antiguo imperio romano, 5 naciones de Europa y 5 del oriente se van a unir. Y dice Daniel 7, y de una de ellas, de una de estas 10 naciones, surgirá el cuerno pequeño o el anticristo. Y el anticristo viene de la región geográfica, no de Inglaterra, no de España, no de Italia.
no de México ni de Metepec. El anticristo va a surgir de la región geográfica que perteneció en el Antiguo Testamento a la Mesopotamia, que era Siria e Irak. De esa zona surge el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, pero no vamos ahorita a profundizar en eso. Pero esto es importante para todos ustedes. Veamos ahora Daniel 8. Daniel 8. Ojalá que estén aprendiendo algo. Versículo 17. Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, o sea, aquí Daniel enfrenta a un ángel de Dios, que le comienza el ángel a revelar a Daniel profecías del fin. Y entonces el ángel le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para cuándo. Todas las visiones del libro de Daniel son para el tiempo que nos encontramos y lo que sigue, que es la tribulación. Pero antes de que Dios trate con Israel y cumpla las profecías que vamos a ver que se van a cumplir con Israel, Dios tiene primero que tratar con nosotros. Dios tiene primero que purificarnos. Y si algo positivo le podemos sacar a la famosa pandemia del año pasado y algunas continuaciones y secuelas que continúan, es que Dios purificó como no se imaginan ustedes. Ustedes no tienen idea de cómo barrió Dios la iglesia en el mundo entero. Probó líderes, probó misioneros, probó cristianos, probó motivos por los cuales muchos sirven a Dios. El miedo paralizó a muchas personas. El miedo te impide actuar, te desconcentra, no puedes pensar racionalmente por el temor. En fin, ¿verdad? Hubo una limpia. Dios pasó la escoba y el trapeador por las iglesias que se decían cristianas. Y ustedes no se imaginan, me decía Marcelo en Italia, Armando, aquí nada más en Italia, más de 27 iglesias cerraron. Ya desaparecieron, ya no existen. De nosotros, la mitad que teníamos no regresó. Están comenzando a regresar poco a poquito. Pero todo esto no es más que una limpia de Dios para purificar a los que no son, que de una vez se sepa quiénes no son. Porque las iglesias estaban llenas de cristianos, entre comillas, profesantes, que iban y regresaban el domingo, el lunes, martes y miércoles, volvían a ser Juan Camaney, volvían a ser el Charrascas y el Juan Charrasqueado. Y llegaban el domingo y tenían cara de San Clodomiro. Pero en sus casas nunca su vida fue cambiada, su matrimonio nunca fue estructurado, sus hijos nunca vieron el ejemplo de sus padres, y hay millones de jóvenes decepcionados de sus padres, de la hipocresía de sus padres. Estaba leyendo hoy en la mañana en una página de las que ya están saliendo sin censura, que hubo más suicidios en Europa y en Japón y en Estados Unidos que la cantidad de muertos por la pandemia. ¿De qué suicidios está usted hablando? Me preguntarás. Entre niños de 12 a 18 años. ¿Por qué no están en los medios de comunicación esta información? Adivínalo. ¿Por qué no está ¿Por qué hasta ahorita comienzan algunas páginas a sacar realidades? Porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Hasta que llegó Inglaterra a Berlín en la Segunda Guerra Mundial, con los canadienses, con los norteamericanos y con los rusos, porque Stalin se unió a Inglaterra y Estados Unidos contra los nazis, hasta que llegaron a Berlín,
Después de casi 5 años del 39 al 45, 6 años de Segunda Guerra Mundial, nadie se enteró lo que estaba haciendo, la maldad que se encontraba detrás de Hitler. Los experimentos genéticos que hicieron con millones de personas. Y cuando los alemanes, 85 millones de alemanes, abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que había pasado, dijeron, pero no puede ser. Si tenían caras de buenos, el país iba adelante y se levantó la Volkswagen, inventaron el carro Porsche, sacó a los comunistas de Alemania Hitler, mandó construir casas, etcétera, etcétera. Era el frente. Siempre tienen algo que tener, una cortina de humo para que el diablo trabaje a gusto. Y esa cortina de humo, ese frente que engaña a los millones de personas, porque así termina la Biblia, Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo que engaña al mundo entero. Si 85 millones de alemanes cultos, abogados, arquitectos, científicos, virólogos, epidemiólogos fueron engañados, personas cultas, personas estudiosas, o sea, no solamente es de los, como decía Cantinflas, de los iletrados, el engaño, las personas más cultas, reyes, etcétera, etcétera, son engañadas, y en esta última pandemia lo hemos comprobado. Es increíble el engaño científico al que se cayó en estos días. Pero no aprendemos de la historia. Y ahorita, antes de que venga la tribulación a los judíos, Dios está probándonos a nosotros. Y dice 1 Pedro capítulo 3, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Dios te va a probar. Dios te va a probar y Dios te va a probar. Y va a ser bajo el fuego donde Dios nos va a probar. Y ahí se va a manifestar el calibre con lo cual estamos hechos, a través del fuego de la prueba de Dios. Y veamos en último lugar en Daniel 12. Ya todo el capítulo 12 de Daniel culmina con la gran tribulación. Daniel 12, en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo Kairos en el griego, que es la palabra et, ed Enrique, t de tío, h en el hebreo, et, que es igual a Kairos, en un tiempo específico. Está hablando el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación, porque todos los últimos versículos del capítulo 11 son las guerras del anticristo. Entonces, está hablando, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y esto concuerda con Apocalipsis 12. En aquel tiempo habrá una guerra cósmica en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. En la tribulación habrá una confrontación en el cielo cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Va a vencer Miguel desde luego, y Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12, serán lanzados al planeta Tierra. Imagínense estos 7 años en este mundo. Si ahorita estamos padeciendo bastante de muchas cosas, en el tiempo de la tribulación, Satanás baja personalmente al mundo, acompañado de cientos de miles de ángeles caídos, tal vez disfrazados de extraterrestres. O tal vez sean los 10 gobiernos que va a tener el anticristo, que estos gobernantes están poseídos, como Alejandro el Magno fue poseído por un principado satánico. Este gobierno del anticristo serán poseídos por ángeles caídos. Y además, Apocalipsis 9, se va a abrir el infierno. Millones de demonios saldrán del abismo y atormentarán a los seres humanos por más de 5 o 6 meses. Y agrégale que el anticristo va a hacer señales, el falso profeta, señales y prodigios. El mundo, si ahorita estamos siendo engañados en muchas cosas, imaginémonos cuando haya fenómenos sobrenaturales y fenómenos cósmicos. Ya los ovnis van a desaparecer en el tiempo de la tribulación. Los que tripulan los ovnis son los que van a bajar aquí, disfrazados de extraterrestres. Todo está preparado para la consumación
del plan de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, la Biblia menciona que Miguel, el arcángel, es el que defiende a la nación de Israel. Está designado para ser el defensor de Israel. Y dice, y será tiempo de angustia. ¿Cómo sabemos que es la tribulación? A continuación dice estas palabras: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nos damos cuenta por el lenguaje que jamás en la historia va a haber el problema, la angustia que va a haber en la tribulación. Y Cristo en Mateo 24:21 lo confirma, porque habrá tribulación como nunca jamás, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni los genocidios de Hitler, ni de Stalin, ni de Mao, ni de Mao Zedong, ni de Lenin. Nada se va a comparar con los 7 años de la tribulación, donde gracias a Dios, si tú eres hijo e hija de Dios verdadero, es tiempo que le entregues tu vida a Jesucristo, porque se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan. Y dice aquí, entonces tu pueblo en aquel tiempo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten el versículo 3, los entendidos, que es la palabra en el hebreo sakhal, S-A-K-H-A-L, sakhal, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? En este tiempo que estamos viviendo, ¿quién ha entendido lo que está pasando en el mundo? Nadie levante la mano. ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido? De todos los que nos escuchan, ¿quién ha entendido en estos últimos 16 meses, 18 meses, que detrás de todo se encuentra Satanás? No veamos a epidemiólogos, ni a virólogos, ni aquí, ni que organizaciones. 1 Juan 5:19, el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Entonces, cualquier alteración en el mundo como la que hemos tenido, detrás se tiene que encontrar el príncipe de las tinieblas, forzosamente. Y si se encuentra detrás de los hombres son títeres nada más. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la lucha entre nosotros, ni contra los nazis, ni contra ni contra tu suegra, ni contra tu vecino. Nuestra lucha es espiritual. Y si queremos no perder de vista que es una guerra espiritual a la que nos estamos enfrentando, la única manera de sobrevivir es de rodillas, nada más. Todo este tiempo, no me quiero afanar ni mucho menos, ¿verdad? Ni gloriarme, pero en todo este tiempo que ha pasado, nunca he estado más tiempo de rodillas en mis 43 años que llevo de predicar este mensaje. Este año cumplo 43 años de ministerio, 46 años de ser cristiano. En los 46 años que tengo de ser cristiano, los cumplo este año. Jamás me había movido el Espíritu Santo a orar tanto como en estos tiempos. Me levanto a las 3 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana, después de la comida, a las 6 de la tarde, pero así siento que necesito estar con Él, con el Señor y con su palabra, porque son los tiempos en que tenemos que entender. Dice uno de los salmos, gran entendimiento tienen los que aman y guardan tu palabra. ¿Quieres entender realmente y no quieres pasar desapercibido de todos los que van a venir como el diluvio y se los va a llevar a todos? Como dice en Mateo 24, ¿te acuerdas lo que dice? Como en los tiempos de Noé, ¿y te acuerdas lo que dice? Y no entendieron. Siempre el entendimiento es la característica y la capacidad que el Espíritu Santo nos da cuando vivimos cerca de Él. Cuando este libro lo tienes en tu corazón, cuando día y noche meditas, lo lees, lo estudias, asistes a estudios bíblicos, lo guardas, lo memorizas, vas a entender qué está pasando.
y a los demás se los llevará la ola, como un tsunami, como en los tiempos de Noé. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, fíjense la orden que el ángel le da a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa esto, santos de Dios? Esto fue escrito hace 2600 años. 600 años antes de Cristo, Daniel escribió. 600 años después, Juan el Apocalipsis. Tenían que pasar 2600 años de historia para que nosotros, que estamos viviendo en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia, comencemos a entender las profecías que confirman que nos encontramos en esta generación. Hasta en este momento estamos comenzando a entender las profecías del libro de Daniel, porque estaban selladas para el tiempo del fin. Dice el versículo 9: él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderá. ¿Tú eres hijo e hija de Dios, o eres impío, o eres una impía? ¿Qué cosa sucede cuando una persona no entiende los caminos ni los pensamientos de Dios? Vives confundido. ¿Qué es la confusión? No chepo para dónde voy, chipacá, o chipayá, o chipayatlas. Esa es la confusión. No sabes qué camino agarrar. Te casas con la persona equivocada, compras el carro equivocado, compras la casa equivocada, no sabes cómo invertir tu dinero, no sabes en qué escuela vas a meter a tus hijos, no sabes cómo educarlos. Vives así, ¿verdad? Porque no tienes dirección. Eso es lo que produce la confusión espiritual. Ya te vas con un muchacho, y ya te vas con otro, y antes de que te cases ya pasaste con 6 o 7 muchachos, o con 6 o 7 muchachas, porque no sabes cuál. Esa es la confusión que produce no vivir cerca de Dios. Los entendidos entenderán y comprenderán, pero los impíos continuarán siendo cada vez más malos. La maldad ha llegado ahorita en el mundo como no se la pueden imaginar. Los nazis parecen kindergarten con lo que está pasando actualmente en el mundo. Hay una maldad impresionante, un plan, un proyecto que está preparando todo para los tiempos en que aparezca el anticristo ante la humanidad. Y para terminar, veamos ahora en el Nuevo Testamento las frases de los postreros días, los últimos días, para saber y contestar la pregunta: ¿en qué tiempos entonces nos encontramos? Vamos a entenderlo a continuación. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, Pedro se encuentra citando al profeta Joel en Pentecostés. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y en los qué? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos serán sueños. Pedro está citando que desde que se inició la iglesia, atención, desde que se inició la iglesia hasta que seamos sacados del mundo, nos encontramos en los últimos días de la iglesia, no de Israel. Los postreros días, lo vamos a confirmar más adelante, comenzaron desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años. Nos encontramos en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia. Vamos a confirmarlo.
Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es la última hora. Se tradujo el último tiempo. Y según ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ¿qué cosa? Que nos encontramos. Por esto sabemos, por la guerra tan impresionante contra el cristianismo, por lo que están haciendo y matando a los cristianos en el mundo entero, por la persecución que hay tan feroz en la China contra los cristianos y en otras partes, en naciones del norte de África, inclusive en Chiapas, en Oaxaca. No se imaginan ustedes, pero no lo publican. Nada, los medios de comunicación están ahorita, nada, y creemos que todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad, y esconden todo aquello que no les conviene que nosotros lo creamos, porque estamos comenzando a ser manipulados para creer lo que ellos creen, actuar como ellos actúan y hacer lo que ellos hacen, y determinar que lo que es bueno para ellos, nosotros tenemos que aceptarlo como bueno. Lo que ellos consideran científico, lo tenemos que aceptar como científico nosotros también, sin darle oportunidad a otros científicos, ni a otros historiadores, ni a otras personas de que puedan hablar, porque si hablan, lo censuran. ¿Habías tú escuchado a lo que ha llegado el mundo? ¿Ya entendiste en qué mundo nos encontramos ahorita? Tú ahorita en YouTube, en internet, no puedes decir nada que contradiga a un grupo élite que tiene el control del 95% de los medios de comunicación, televisoras, radios, estaciones, control, películas, todo 95% de los medios de comunicación están en manos de 6 familias. 6 familias están controlando el mundo. Crean los españoles, pero no nos contagien a nosotros. Pero ahora ya no es así. Ahora no son los gobiernos los que dictan los protocolos. Son 6 familias que le dictan a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y es cuando nos damos cuenta, las palabras del fundador de los bancos, Rothschild. Dijo Rothschild, el fundador de los bancos en Europa: el que tenga el poder económico gobierna el mundo. En este último año, este grupo triplicó sus trillones de dólares. Triplicaron con la pandemia trillones de dólares. Se volvieron multimillonarios. Y como el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente, imaginémonos a este grupo de personas que tienen ahora el control de los gobiernos para quitarles a los gobiernos su soberanía nacional, lo que pueden atreverse a hacer, y esperémonos a lo que van a seguir haciendo. Pero los entendidos lo van a entender. Veamos otro pasaje en Primera de Pedro, allá más atrás. No te regreses hasta el Génesis. En Primera de Pedro vemos otra vez otro capítulo 1, versículo 20, que nos confirma que nos encontramos la iglesia en los últimos tiempos, desde los tiempos de los apóstoles. Primera de Pedro 1, versículo 20 está hablando de Jesús, de Jesucristo, y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? ¿Cuándo entró Jesús al escenario mundial? En los postreros tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles hemos comenzado a vivir la última etapa de la humanidad. Y esta etapa no puede pasar de 2000 años.
Fueron 2000 años de Adán a Abraham. 2000 años de Abraham a Jesús, ya van 4000. Y de Cristo a nuestros días van a pasar 2000 años para que se terminen los 6000 años que son paralelos a los 6 días de la creación, y el séptimo día, que es el milenio, entremos al descanso o al reino milenial preparado para Jesucristo, para los entendidos. Esto es maravilloso porque esto nos coloca, nos ubica en una posición, ¿verdad?, en la que podemos entender que toda esta época de la iglesia está considerada como los últimos días. Sin embargo, no es lo que la mayoría de los cristianos, para terminar, entienden cuando preguntan: ¿estamos viviendo en los últimos días? Entonces, cuando una respuesta bíblica es claro desde los apóstoles, pero cuando muchos cristianos hacen esta pregunta, no quieren decir eso. Lo que quieren saber es si Dios está cumpliendo las profecías prometidas para estos días en el tiempo en el que estamos viviendo. Y para contestar esta pregunta necesitamos ver rápidamente algo del Antiguo Testamento para que podamos corroborarlo. Por ejemplo, los judíos, o la historia para los judíos, consiste en 2 épocas. Los judíos ven la historia en 2 épocas, nada más. Una, la época presente en la cual Israel continúa esperando al Mesías. Y la otra época para ellos comenzará cuando el Mesías venga y establezca su reino. Un tiempo de juicio, de devastación, de liberación de Israel antes de la venida del Mesías será para los judíos el último tiempo, los últimos días para ellos. Y el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento para los tiempos finales es para referirse al tiempo de la tribulación. Lo vuelvo por tercera o cuarta vez a repetir. La frase los últimos tiempos, postreros tiempos en el Antiguo Testamento se refiere a los tiempos de la tribulación, o sea, el tiempo que culminará con la segunda venida de Jesucristo para este tiempo y reino milenial. Y vemos nosotros claramente que entonces nos encontramos en los últimos días desde que comenzó la iglesia, pero no estamos en los últimos días de la nación de Israel. En primera de Pedro 4:7 dice así, este versículo me encanta, siempre que contesto correos les mando este versículo. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. ¿Quieres un consejo? Primera de Pedro 4:7, te lo acabo de dar. El fin de todo ya terminó. Nos encontramos en una generación maravillosa, testigos de que este libro es la palabra de Dios, que no hay nada ni torcido ni perverso en este libro. Todas las cosas que están escritas en este libro son rectas para los que entienden y razonables para los que han encontrado la sabiduría. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y en esta mañana ha entrado para partir y dividir tu alma y tu espíritu, las coyunturas y tus huesos. Y para que tú puedas entender que una vida tienes, una vida tenemos, una sola, no 2 ni 3, una, porque no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Una vida tenemos para que hoy, que escuchas esta palabra, hagas firme tu convicción con el Señor Jesucristo, que fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, esperando venir por nosotros. Pero mientras viene por nosotros, Él se encuentra intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falte. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Hemos comprendido y entendido que el fin de todas las cosas se acerca. No nos dejemos sorprender ni espantar ni conmover en el espíritu por lo que está pasando en el mundo. De ninguna manera, alegrémonos,
Porque las tinieblas cubrirán el mundo. Así lo dice la Biblia. Pero en nosotros, que somos tu familia, que diste tu vida en una cruz, en nuestro lugar, vamos a entender y va a resplandecer la luz y vamos a saber en este tiempo lo que tenemos que hacer. Vamos a saber qué decisiones tomar. Vamos a saber cómo cuidar a nuestra familia, cómo invertir nuestro dinero, cómo viajar, cómo vivir de día y de noche, porque tendremos la luz de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tan grande salvación, bendito y amado Salvador. Esperamos que vengas pronto. Ven, dice la iglesia, ven Jesús, ven. Y el que tenga hambre y tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Te invito hoy en este momento, en esta mañana, que vengas a la cruz. Ven a la cruz hoy. No te invito a ninguna religión, a ninguna ideología. Te invito a que vengas a un hombre llamado Jesucristo. Esa es la invitación de la Biblia. Ven a la persona del Hijo de Dios, que envió Dios al mundo a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados. Y dile ahí desde donde tú estés, los que nos ven por la televisión también, dile: Señor, perdóname por todas las maldades que he hecho, por todas las veces que he violado tus leyes, por todos mis pecados. Pero ahora creo que en esa cruz pagaste con ellos, por ellos, para que yo tuviera la salvación. Gracias porque esa sangre que derramaste, Señor Jesús, en la cruz, me limpia de toda maldad, de todo mi pasado. Hoy mi pasado queda desaparecido, como si jamás lo hubiera hecho, por tu gracia. Esto se llama gracia, donde Dios, siendo pecadores, ahora nos llama santos y ahora nos llama justos. Gracias a Jesucristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ella. Y en las tribulaciones nos gloriamos también, porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Dile que esta es la quinta, o sea, traten de conseguir las primeras 4, porque hemos examinado profundamente el libro de Daniel. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés: esto es lo dicho por el profeta Daniel, en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia, porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto, vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos
termine la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel. Como lo sabemos, porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan. Les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan. En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad de saber, como todos nosotros siempre nos encanta el futuro, por eso hay tantas personas que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano, consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios. Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta.
Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia, llegaron a Berlín, cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa, Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor después. Vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo de un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios. En fin, Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron, experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas. El famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina, y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos, con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos. Y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó.
¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global. ¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, que recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron que era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño, donde estamos siendo engañados en muchas formas. Hay maridos que engañan a la mujer, y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre, ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque dices, no es posible, ¿cómo me pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos, mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto. Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación, que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos, no se dejen engañar, porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo, el dragón y Satanás que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez
no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde, se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros. 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha que bueno, que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve a un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comenzarte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y veamos el versículo 6, que nos ubica por primera vez para saber, ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos. Pero ¿cómo saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas, de eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin? ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística: que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914-1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con toda el linaje de los zares de Rusia,
por primera vez en la historia, nace la ideología del comunismo. Que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica, y viene la primera revolución en Rusia llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden, y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar. Es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El gobierno, el pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice we the people, nosotros el pueblo somos los que debemos de seguir y decir al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas, tratando de arrasar con Hong Kong, apoderarse de Taiwán, todas las islas del mar de China, poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología, junto con Israel. La tecnología de Israel militar es asombrosa, pero China tiene 200 millones de soldados, nadie en el mundo los tiene, y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares, y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso, de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis
explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol, 600 años nació después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos, fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucha más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está? Y ponen uno que 2, 3 versículos, pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan? Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan, me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos, o reyes o reinos.
Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido. En el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República. En el 79, República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. El capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo siempre, siempre, siempre en Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Apocalipsis 17, versículo 7. Yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez y después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, estaba controlada por espíritus, se muere, los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia
al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia, el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tenía que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar. Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era y no es. En tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio. Y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11. Y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos 2 testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto. Pero no la sabiduría de los seres humanos, porque dice en 1 Corintios 2:10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen, pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas y en lo que tú me quieras y mandes, y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es locura
al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria. Velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, Siria, Egipto, Babilonia, Medo Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6. Falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces, el séptimo es el gobierno del anticristo, y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, porque el octavo es el anticristo. Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes surge el anticristo, no podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones. Van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente, en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión, el catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo.
y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas. Resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo, que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas y ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya, ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados, y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme